Muy buenas noches, mi gente. Otro capítulo de For Sports Minds. Aquí con ustedes, Hermes González. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que viene de abajo, ha ido subiendo y escalando posiciones en la organización de los Guardians de Cleveland. Ahora es Assistant League Strength and Conditioning Coach del equipo mayor, ¿verdad? Mientras ha estado en menores y todo lo demás. Hassani Torres, vamos a estar con él hablando de toda su historia deportiva, vamos a estar tocando sus estudios, cómo llegó, lo difícil y especialmente que nos explique verdaderamente, ¿verdad? Porque ahora mismo hasta mi propia persona, él mismo fue quien nos explicó qué es un Strength and Conditioning Coach, ¿verdad? Porque todos cometemos un pequeño error. Hassani, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Hermes. ¿Todo bien por acá y tú? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias. Gracias por la oportunidad primeramente, ¿verdad? De entrevistarte, pero vamos a lo que la gente quiere. Hassani, ¿a qué edad te enamoras del béisbol? Qué pregunta esa. Ya a los 5 o 6 años, pues comencé a jugar el béisbol. Mi papá jugó profesional, jugó con los Yankees en las ligas menores, jugó AA con los Montañeses de Utuado, siempre jugué el béisbol clase B en Arecibo, siempre estuve involucrado en el béisbol. Mi familia básicamente siempre ha estado bien involucrada en el béisbol. Que pues por obvias razones pues me incliné por ese camino y ya a los 5 o 6 años estaba ya en el parque tirando bolas y bates. Wow, o sea, sí, esto viene de familia. ¿Nunca hubo coqueteo con otro deporte de que te llamaba la atención, pero tu papá te jaló más para el béisbol o siempre fue el béisbol? No, siempre fue el béisbol. Pues todavía, yo soy de la época de los 90, donde todavía el béisbol era el deporte primario aquí. El baloncesto se jugaba más en las calles. El fútbol o el soccer, eso no era deporte aquí todavía. Era béisbol, que era lo más obvio en esa época. Béisbol. ¿Qué representó el béisbol en tu juventud, verdad? Dijiste que naciste en los 90, sabemos que estamos viviendo, ¿verdad? Un estilo de vida más diferente a muchas veces en los 70, 80. Los 90 te alejó de la calle, te mantuvo durante el camino como manda. ¿Qué me puedes decir de esa juventud especialmente? No, definitivo, el béisbol fue bien especial en mí. O sea, yo todos los fines de semana estaba con papi en la AA, cuando él era dirigente o coach, y más por el día estaba jugando. No tenía tiempo para distraerme en otras cosas. Siempre estaba en el parque, me mantuvo alejado de muchos problemas en la calle. Realmente el béisbol me dio a mí la oportunidad de perseguir mis estudios, ¿verdad? Y ya adentrándome más en mi vida profesional. Gracias al béisbol yo pude conseguir una beca en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, luego en la UPR Ponce, todo con eso, todo a través del béisbol. Conseguí trabajo a través del béisbol, seguí haciendo maestría a través del béisbol, porque se me lo pagaron la organización. El béisbol básicamente ha sido mi automóvil, ¿no? Que me ha podido llevar a lograr todas las cosas que he podido hoy día. ¿A qué edad comenzaste a jugar en la AA como tal y con qué equipo? A los 17 yo estaba jugando AA con los Arecibo, con los Lobos. El segundo año, aquella época cuando estuvo Arecibo, 3 años creo que estuvo, pues entré en el segundo año. Pasaste prácticamente por toda la región norte en la AA, estuviste con Camuy, Arecibo, Atillo, Florida. Sí, una vez comencé a trabajar en Cleveland a los 22, pues ya estaba entrando y saliendo todo el tiempo y pues no todo el mundo en AA entiende eso. Sí. Siempre he recalcado, ¿verdad? Y que es bien difícil. Los peloteros de la AA trabajan su shift normal, ¿verdad? De su trabajo y después se meten a un parque a entrenar y a jugar los fines de semana, que es bien difícil y complicado. En tu caso, más complicado, ¿verdad? Porque tú trabajas con una organización. ¿Cuán difícil fue esa tarea de entrar y salir? Sumamente difícil. Yo siempre lo digo en todos lados, los peloteros AA que tienen éxito, los Toño Candelaria del mundo, eso hay que quitarse la gorra, el sombrero ante ellos, porque esa gente trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y un viernes arrancan a jugar a cualquier parte de la isla, más buscar el tiempo para practicar, más poder jugar. Hay que quitarse el sombrero ante esos jugadores que, ¿verdad? juegan la pelota AA porque tienen que combinar, y en el mismo caso mío, ¿no? Había que combinar el trabajo, los estudios, más jugar. Eso es bien retante, ¿no? A diferencia del pelotero profesional que lo único que tiene que preocuparse es por ir al parque, practicar y jugar. Jugabas tercera base y bosque, ¿es correcto? Sí, tercera base y bosque. Ok. Es algo bien interesante porque
todo joven y todo niño sueña con jugar menores y llegar a las grandes ligas. Pero mencionaste ahorita que tuviste una oportunidad y sacaste tu estudio. ¿Qué tú me puedes contar de eso? ¿Y qué le puedes decir a la juventud de hoy día que piensa de la misma manera, que quiere llegar a grandes ligas, pero tuviste la oportunidad de sacarles estudio y te mantuviste dentro del deporte y te mantienes dentro del deporte en otra faceta? Claro, no, definitivo. Y es algo que es difícil para cualquier joven, ¿no? Todo el mundo tiene el sueño de jugar en grandes ligas. Yo en mi caso, pues me reconocí, sabía que por el tipo de persona que yo era y por las cosas que yo quería, pues tal vez una carrera en las ligas menores se me va a hacer bien difícil. Pues yo opté por, ¿verdad? Siempre fui bueno en la escuela, pues opté por combinar lo que era el béisbol con los estudios y sacarle provecho, ¿no? Y como mencioné antes, pues me enfoqué en estudiar lo que quise, pues siempre he tenido una gran pasión por el deporte. Busqué algo que estuviera relacionado al deporte y utilicé el béisbol como mi método para, ¿verdad? Para ahorrarme algo de dinero y conseguir todas las becas que pude conseguir. Pero bueno, obviamente no, es una decisión, cada cual es diferente, cada cual tiene sueños diferentes y lo importante es reconocerse, ¿no? Dónde usted está, dónde quiere estar y entender cuál es el proceso que usted va a ir a cabo, que va a llevar a cabo, porque todo el mundo habla de las grandes ligas y sí, todos queremos estar en las grandes ligas, pero el proceso de llegar allá es bien difícil, ¿verdad? Y yo pues no lo he vivido como jugador, pero lo he vivido como coach, estando en Dominicana, estando en las ligas menores, estando como coordinador y es bien retante. O sea, mucha gente no entiende los procesos que lleva Carlos Correa, Lindor, los José Ramírez del mundo, los Bebo Berríos del mundo. Sí, está en grandes ligas, sí son millonarios ahora, pero esa gente tuvo 6, 7 años fajándose en ligas menores, o sea, montado en una guagua cada 3 o 4 días, durmiendo 4 o 5 horas, practicando todos los días 3 y 4 o 5 horas para después ir a jugar. Es bien retante y entendiendo eso, es bien importante que uno entienda eso y si usted está dispuesto a hacer eso, a ir por ese proceso, pues tal vez el profesionalismo es su opción. Pero si usted entiende que eso no es lo que usted lo mueve, pues irse a estudiar y sacar los provechos a los estudios y a la misma manera seguir jugando, ¿verdad? Mantenerse activo jugando, pues es una muy buena opción. Hassan, empezaste en Arecibo a estudiar, como tú mismo mencionaste, te moviste a Ponce, terminas un bachillerato ¿verdad? En ciencia en el 2014. Si no me equivoco, ya habías empezado a hacer un internado en el 2013 con los mismos, ¿verdad? En aquel momento Indios de Cleveland, ahora Guardians, ¿verdad? Bueno, en aquel momento todavía se llamaban los Indios de Cleveland. Empiezas a hacer un internado y ese fue tu primer paso. Cuéntame un poco de esa experiencia y cuán difícil fue hacer un internado con ellos mientras estabas estudiando, porque todavía estabas haciendo el bachillerato y todavía jugabas AA, ¿verdad? Sí, fue bien difícil. Tuve la dicha en aquel entonces Nelson Pérez, que ahora es el head strength coach de los Tigres de Detroit, que estaba reclutando personas para ser internado en Dominicana, y tuve la dicha de hacer ese internado. Y yo nunca en mi vida había ido a República Dominicana, yo no sabía para dónde iba. En aquel entonces la academia de nosotros quedaba en Santo Domingo en Guerra, que eso es un monte, como quien dice, un monte en medio de la nada. La luz se iba todos los días, no había agua, el gimnasio era bien pequeñito, un salón de clase, y yo no sabía, yo con 22 años, pues tratando de estudiar, aprendiendo, tratando de entender cómo Cleveland operaba, pues fue bien retante, ¿no? Pero siempre me mantuve firme, ¿no? Que era lo que yo quería hacer y metí mano, ¿no? Llevé el proceso, terminé los estudios, me mantuve bien comunicativo con mi familia, fue un gran apoyo en ese proceso, pero no es fácil, ¿no? Pero gracias a Dios todo se dio. Se dio las cosas bien. Luego de esos 2 años, ¿verdad? Haciendo el internado, estás 2 años más con la misma academia en República Dominicana, pero a la vez haces tu primera maestría de la Universidad de Pensilvania. ¿Correcto? Sí, en ese proceso ya estaba transicionando yo hice 2 años en las ligas menores, en Mahoney Valley, que era en aquel entonces nuestra clase A corta, y luego fui a Lynchburg, que ese año quedamos campeones en la clase A fuerte, y ahí en ese transcurso pues estaba haciendo la maestría. Perfecto. Entonces, después de ahí, haces la segunda maestría después en la Australian Catholic, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando estaba haciendo la segunda maestría, era el coordinador de América Latina de los Guardians. Correcto, ahí estuve 4 años.
Perdón. No, continúa. No, ya esos fueron 4 años, ya el rol ahí era más distinto, ¿no? Ya era darle soporte a todo lo que eran los jugadores latinos y supervisar la academia de Dominicana en todo lo que eran los planes de desarrollo de los jugadores, todo lo que eran las metas de los jugadores, las metas físicas, ya era más a gran escala. Estamos hablando de sobre 80, 100 jugadores que había que trabajar con ellos y desarrollarle planes. Al ser de Latinoamérica me llega esta pregunta a la mente y digo, ¿cómo pudiste terminar tu segunda maestría trabajando y viajando? Porque está bien, estaba a cargo de Dominicana, pero Dominicana no es lo único que es Latinoamérica, hay que incluir Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y todos estos países que, ¿verdad?, que generan beisbolistas, que todos quieren, ¿verdad?, generar beisbolistas. ¿Cuán retante fue terminar la maestría y a la vez poder sacar tu trabajo a flote? Súper, yo a veces pienso, no sé ni cómo lo hice, pero realmente fue el apoyo de mi familia, de ahora mi esposa, ¿no? Y mis papás, que siempre estuvieron ahí apoyándome y siempre me daban la mano con las cosas de la casa. Y la misma organización es bien pro empleado y promueve mucho el que los empleados se sigan desarrollando. Ellos entendían que si había un tiempo y yo no podía viajar, o entendían que necesitaba unos días para terminar un examen o algo, ellos eran bien abiertos a la idea y me daban el tiempo. Lo que, en verdad, mi familia y la misma organización fueron piezas clave. Llevas desde el internado con los Guardians, en aquel momento los Indios de Cleveland, ¿verdad? Ahora, para mí, yo le diría la cherry del pastel. Asistente de Conditional Strength ya en el equipo grande. Cuando te dieron la llamada, cuando te llegó la carta, no sé cómo te lo dijeron, ¿cómo fue ese momento? Fue un momento bien especial. Sí, me alegré, pero realmente no estaba sorprendido, porque si hay algo que la organización hace muy bien es que, ¿verdad? Y hablando un poquito del sistema de Cleveland, Cleveland es un... Claro. Me voy a salir un poco el tema, pero se conecta. Tranquilo. Cleveland es una franquicia de low market, ¿no? De mercado pequeño. Por lo que todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Cleveland no puede darse el lujo de firmar a Carlos Correa por 200 millones o darle 400 millones a Bryce Harper. No podemos hacer eso porque no tenemos el dinero. ¿Qué nos queda? Nos queda desarrollar nuestro talento, ¿verdad? Y desarrollar un sistema de desarrollo, valga la redundancia, que nos permita preparar jugadores para que nos ayuden a ganar en las grandes ligas. Para tú hacer eso, tienes que tener un staff. Tu staff tiene que ser sólido. Tus coaches tienen que ser los mejores. Tienen que estar preparados. Tú tienes que exponerlos a ellos a todos los escenarios para que se vayan desarrollando y puedan ayudar a desarrollar los jugadores. Porque los jugadores no se van a desarrollar solos. Ellos necesitan a alguien que trabaje con ellos. La organización hizo buen trabajo en empezar a exponerme a mí en estos escenarios. Yo he estado, este va a ser mi primer año con el equipo de Grandes Ligas, tiempo completo, pero ya llevaba 3 años estando con el equipo en ciertas épocas del año y estando en los juegos y trabajando con muchos de ellos. El proceso fue bien, es un proceso que llevaba pasando hace 2 o 3 años, que yo me estaba preparando para ellos, que sí, obviamente me alegré y me sorprendí, pero es como Cleveland opera. Cleveland te va preparando para esos escenarios donde tú quieres estar. Eso es lo que yo creo que nos hace único a nosotros como organización y hace a Cleveland tan especial. Creo que salió la front office número 3 en todo el béisbol, la rankearon número 3. Que eso vale mucho de nosotros. Sí, para hacer una franquicia, ¿verdad? Como tú dices, de presupuesto bajo, ¿verdad? Que sus peloteros prácticamente vienen de todas sus fincas. Pues ese engranaje a nivel administrativo tiene que correr aceitado. Claro, es una estrategia, ¿no? Tienes que buscar cómo ganar victorias, ¿verdad? Los Yankees invierten mucho dinero y compran sus jugadores. Houston y los Dodgers pues tienen un mix de ambos, ¿no? Invierten mucho dinero, pero desarrollan su talento, y nosotros estamos en el otro espectro, ¿no? Pues no, puro desarrollo. Pero déjame decirte, si miramos la temporada de los Guardians este año, por lo menos, ¿verdad? Que pasó, fue una temporada completamente exitosa. El equipo más joven, 26 años en total, llegaron a las finales, ¿verdad? Por lo menos a las conferencias. Una temporada espectacular. Y cuando tú hablas todas estas cosas, ¿verdad? Me imagino que al igual que tú, ¿verdad, Hassani? Todas las piezas, ¿verdad? De ese staff son de esa misma manera, vinieron de abajo, los pusieron en posiciones estratégicas y fueron aprendiendo y después los acomodaron donde ellos entienden que va a ser el mayor beneficio para el equipo grande. Correcto, a la gente de afuera le sorprendió. El que trabaja en Cleveland, pues eso no le sorprende porque
pues tú sabes, los jugadores que estaban subiendo, tú sabes que tenían el talento para estar ahí. Y subieron 17 este año que debutaron en las Grandes Ligas. El que está fuera dice, pero eso fue casualidad o wow, ¿cómo hicieron eso? Para nosotros, pues, es como que no, sí, fue bueno que pasó, pero no era algo que nos asombró porque sabíamos que esos jugadores estaban listos para competir a ese nivel, aún siendo tan jóvenes, ¿verdad? Y habla mucho del proceso de nosotros como organización y nuestra filosofía, ¿verdad? Y cómo llevamos a cabo nuestro desarrollo. Eso está excelente, pero vamos a darle el giro nuevamente, Hassani. Strength and Conditioning Coach. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo básico que tiene que saber un Strength Conditioning Coach para ejercer, ¿verdad? Para ir paso a paso, para llevarnos? Porque hasta yo mismo, ¿verdad? Que tengo una profesión en la carrera ¿verdad? De la salud, de la medicina, no entendía bien verdaderamente lo que es tu posición como tal. Para que nos expliques, por favor. No, yo creo que es una excelente pregunta y si tú le preguntas a cualquier persona que es un Strength Conditioning Coach, lo primero que te va a decir es el que ayuda a levantar pesas. Y sí, en cierta forma, pues tienes razón. Pero esa es solamente la superficie de la profesión, porque ayudarte a hacer pesas lo puede hacer un personal trainer o lo puede hacer el amigo tuyo que está con el que tú vas al gimnasio, ¿no? So, es un poco más allá, ¿no? Para ser un strength coach eficiente, tienes que entender, lo primero que tienes que entender es las fortalezas y las debilidades del jugador, ¿verdad? ¿Qué tipo de jugador tú tienes? ¿Es un jugador que da muchos honrones? ¿Es un jugador que no da muchos honrones? ¿Es un lanzador que tira 100 millas o un lanzador que tira 90 millas? ¿No? Por eso lo primero que tienes que entender es qué tipo de jugadores y cuáles son sus fortalezas y debilidades en el terreno. Una vez tú entiendas eso, pues ya tú empiezas a trabajar en sus capacidades físicas, ¿no? Si necesita trabajar más en fuerza, necesita trabajar más en potencia, necesita ponerse más rápido, tal vez necesita moverse mejor, tal vez necesita perder peso o aumentar peso, ¿no? So, es bien complejo, ¿no? No es tan solo llega al gimnasio, ven, vamos a hacer pesas, levanta lo más pesado que tú puedas, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo donde la meta final es que el jugador sea mejor pelotero, no que sea un mejor levantador de pesas. So, si quisiéramos que fuera un mejor levantador de pesas, pues que se vaya a hacer fisiculturismo, ¿no? So, nuestra meta es que ellos sean mejor pelotero. Si eso significa que él va a levantar 100 libras toda su vida en un squat, pues que así sea. El otro punto es la prevención de lesiones. Que lo habíamos hablado, ¿verdad? Cuando estábamos offline. Sí. Disculpa que te interrumpa, Hassani, antes que brinque a lo de la prevención de lesiones, una preguntita que quizás va atado a esto, que me acaba de llegar a la mente. Ese training como tal, yo sé que ya dijiste que se basa en las habilidades de la persona y todo. ¿Tiene que ver también algo para tú saber cómo lo vas a entrenar, la posición que juega ese pelotero? Porque no le vas a dar el mismo en training que ir a un jardín derecho con una tercera base. Definitivo, ahí entra la individualización, ¿no? Y no significa... Y al final del día el cuerpo se mueve igual. Todos debemos hacer una sentadilla, todos debemos alar, todos debemos empujar. Pero ahí entra la individualización basada en las necesidades, ¿no? Un center field necesita correr más que un catcher, ¿no? Es como un catcher necesita tener las piernas un poco más fuertes que un center field. O tiene que tener mejor movilidad de las caderas que un center field, ya que va a estar 9 entradas sentado detrás del plato. So, ese es un poquito de lo que es la individualización. Perfecto. Ahora sí, continúa con la prevención de lesiones. La segunda parte pues, viene siendo la prevención de lesiones, ¿no? Y ahí es que mucha gente se equivoca o lo tiene o malentiende el concepto, ¿no? Lo que es el trainer y el strength coach. So, el trainer en Puerto Rico pues no está definido, pero en Estados Unidos el trainer es de la parte médica. Es quien se encarga durante el juego de atender las lesiones y de manejar las lesiones. So, el strength coach se encarga de la parte de la prevención de lesiones, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues obviamente un punto importante es en las pesas, pero la otra es en el manejo de carga, ¿no? Una de las cosas que hacemos nosotros es que trabajamos bien close con el dirigente o con el coach de bateo o con el coach de defensa para manejar los volúmenes de carga. Porque piénsalo de esta manera, Hermes, si yo te pongo a hacer pesa a ti todos los días y tú corres todos los días, ¿te vas a lastimar? Sí. Sí. Si yo te pongo a ti a correr todos los días 5 kilómetros y el sábado tú tienes una competencia, ¿tú crees que tú vas a estar en tu mejor momento el sábado? Si 5 días, no. So, eso es el manejo de carga, ¿no? Y nosotros pues colaboramos mucho con los coaches de fundamento en desarrollar esas estrategias. ¿Cuántos swings debemos hacer?
yo no le voy a decir al coach de bateo en qué trabajar, ese es su trabajo, pero puedo ayudar al coach de bateo, ok, mira, estas son las cargas que debemos hacer, esta es la cantidad de swing que debemos hacer, dependiendo en la época del año que estemos, esta es la cantidad de tiro que debemos hacer. Un punto importante es el high speed running, ¿no? El correr. La lesión más común en el béisbol es los hamstrings. So, es bien importante que los muchachos se expongan a correr duro y a que corran. So, nosotros manipulamos esas cargas y los ayudamos a ellos a que se preparen, número uno, a prepararlos para la temporada. Y una vez que estemos en la temporada, los ayudamos a que se puedan recuperar de un día para otro. Porque son 162 juegos. Y tú estás esperando que ese jugador esté todos los días al 100%, ¿no? So, nuestro trabajo es ayudarlos a manejar las cargas y a recuperar, que es el tercer punto, ¿no? Ayudarlos a ellos a desarrollar estrategias de recuperación, la nutrición, a dormir mejor, a cómo prepararse antes del juego. So, es un mapa bien grande de cosas que ellos tienen que hacer y tienen que lograr poner puntas para que puedan estar al 100% todos los días. Porque tú quieres que estén ready los 162 juegos. Y más importante aún si hacemos los playoffs, que estén ready a los playoffs. So, es bien importante, ¿no? ¿Verdad? Que todo eso es parte de lo que es el rol del strength coach, ¿no? Cuando estás con un equipo. Hassan, y esto te lo voy a traer a manera de jocosa, te lo voy a decir, pero va a ser una pregunta de que indirectamente esto estábamos haciendo hace 25 años atrás, cuando yo estaba en universidad por primera vez. Yo fui 60 libras atrás, yo fui corredor, ¿verdad? Fondista. Entonces, ¿qué pasa? Mi trainer no están todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy de medir 1 millón de cosas. Estoy hablando de para 1998. Y mi trainer de fondismo un día me daba, vamos a correr hoy 6 millas a tal pace. Mañana vamos a correr 3 millas a tal pace. Pasado mañana vamos a hacer repeticiones cortas. Pasado mañana vamos a hacer repeticiones medianas. Eso más o menos es lo que tú estás diciéndome cuando las cargas de entrenamiento. Claro, de otra manera. Sí, definitivamente. En aquel entonces, pues todo era subjetivo. Era basado en el feel del coach, de su experiencia. Que tal vez cuando él era, en tu caso, corredor o fondista, pues le funcionó a él. Y era bien subjetivo. Hoy él sintió de que no, vamos a hacer largo o vamos a correr corto. So, en el aspecto de nosotros tiene que ser objetivo. Yo no puedo venir a decirle a Carlos Correa, por poner un nombre, Carlos, vamos a hacer 5 sprints hoy. Porque sí, porque yo creo que es importante, ¿no? Obviamente nosotros tenemos unas herramientas que nos ayudan a evaluar, a identificar cuáles son las necesidades que Carlos va a tener como campo corto. Y de ahí entonces desarrollamos el plan. Mira, Carlos, hoy debemos hacer esto, mañana debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a estar expuesto durante el juego o durante la temporada. Esa es la gran diferencia de cómo era antes a cómo es ahora. Siempre se ha hecho, tal vez sigue siendo lo mismo, pero antes era subjetivo. Antes era yo creo que debemos hacer esto, debemos hacer aquello. Es lo mismo del juego, ¿no? El juego antes era subjetivo, era el famoso gut feeling del dirigente y muchos tuvieron éxito. Ahora el juego pues es más analítico, ¿no? Es más predicciones, cuáles son los chances de que esto ocurra. En el área de nosotros pues se ha vuelto igual, utilizando información objetiva para informar nuestra decisión y así desarrollar los planes del jugador, para no dejarlo a chance. Hassani, de cuando, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Llevas ya muchos años en esto, pero relativamente desde el 2013 que empiezas a hacer tu primer internado con los Indios de Cleveland en aquel momento, hoy los Guardians, vuelvo y repito. No te preocupes, ¿cómo ha cambiado esa evaluación de la data a hoy? Porque la tecnología en los últimos 10, 15 años ha sido una cosa, y me imagino que la diferencia de cómo ustedes mismos analizan la data hoy, en el 2023, a como la analizaban en el 2015, es del cielo al tierra la diferencia. Explícanos un poquito y cómo le ayuda a su trabajo. Definitivo. Al igual que pasó ¿verdad? Con este boom de estadísticas que vino desde el 2005 hacia acá en el área del juego, pues nos pasó a nosotros en el área de preparación física, que empezó a entrar un montón de información, un montón de data, un montón de tecnología y nadie sabía nada qué hacer con ella. O queríamos medir todo. Ya hace 3, 4 años, pues que ya se ha empezado a normalizar la utilización de la data, pues hemos empezado a identificar, ok, si el jugador hace
nos muestra X, Y, Z, pues esto puede significar esto, ¿no? Si el jugador, por ejemplo vivo, si el jugador tiene un exit velocity de, digamos, de un número arbitrario de 80, 90 millas por hora, la probabilidad que dé jonrones, pues esta. Ok, so, ¿qué nos dice eso? Si él está por debajo de ese número, pues yo puedo hacer cosas en el gimnasio que lo ayuden a aumentar su exit velocity, ¿verdad? O que preparen al coach a trabajar con eso. Y ahí el coach de bateo pone la parte mecánica y el jugador mejora. Antes eso no se podía hacer. Lo mismo con los lanzadores. So, tal vez estamos viendo que el lanzador mecánicamente su cuerpo lanza 90 millas, pero estamos viendo que hay unas faltas mecánicas. Hay algo que no está haciendo bien. Y ya podemos identificar que pues vamos al gimnasio y trabajamos en ese aspecto mecánico, ¿no? Esos aspectos de movimiento, se lo regresamos al coach de lanzadores y vemos que aumenta la velocidad, ¿ves? Y ahí aumenta 3, 4, tú ves que el lanzador aumentó 3, 4, 5 millas y es porque pues ahora podemos ver y darle un zoom in, ¿verdad? Poner ese loop ahí y ver exactamente dónde el jugador está fallando y el truco está en poder identificarlo y trabajarlo. Es donde está todo el mundo ahora mismo, ¿no? Ya todo el mundo está empezando a identificarlo, no todo el mundo está muy seguro cómo trabajarlo. So, el que logra trabajarlo y desarrollarlo es el que tiene mejores resultados rápido y obviamente los jugadores se desarrollan mejor. Hassani, ya estamos terminando. Primeramente, ¿verdad? Te voy a dar gracias ahora, te las voy a volver a dar al final. Los micrófonos son tuyos, mensajes a tu familia, a las personas que nos están viendo, a los jóvenes de hoy día, lo que tú quieras, el tiempo que te tomes en confianza, los micrófonos son tuyos, da el mensaje que guste, ¿verdad? De lo que ha sido tu experiencia y para motivar a estos jóvenes, ¿verdad? Que salir de la calle y seguir pasos de bien como los tuyos. No, gracias, Hermes. Yo creo que es reiterar lo que hablamos antes, ¿no? El utilizar el deporte como un medio para, número uno, salir de las calles y número uno, pues completar tus estudios. Sí es muy bonito llegar a Grandes Ligas y yo espero que muchos puedan llegar a Grandes Ligas, pero es el 1 o 2% que llega de los que firman. O sea, hay un 98% que se está quedando sin llegar a Grandes Ligas. So, sí, si tienes ese sueño de llegar a Grandes Ligas, sigue intentándolo, pero siempre ten el plan B, ¿no? Ten tu plan B, ten tu plan C, ¿no? Voy a ir a los estudios, voy a utilizar el béisbol como un mecanismo para sacar mis estudios. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y se está perdiendo mucho eso en Puerto Rico, alejándonos del deporte y muchas distracciones. So, utilicen el deporte como un mecanismo para seguir creciendo en esta vida, ¿no? Es bien importante. Y lo otro, nada, yo creo que seguir como comunidad y como pueblo, seguir ayudándonos a seguir desarrollando nuestros muchachos, ¿no? Ver la diferencia siempre es muy bonito cuando vemos al equipo de Puerto Rico en el clásico, pues muy bonito cuando vemos los equipos nacionales compitiendo en los torneos internacionales, pero tenemos que, ¿verdad?, enfocarnos e invertir en la juventud y en los niños, ¿no? Tenemos que mejorar los parques, invertir en la preparación de los coaches, ya sean padres, ya sean coaches que lo hacen por pasión, y si logramos hacer eso, yo creo que vamos a estar en una muy buena posición. O sea, no hay nada, yo he visto todo, yo he estado en Venezuela, yo he estado en Aruba, yo he estado en Panamá, yo he estado en Dominicana, yo he estado en Estados Unidos, yo he estado en todos lados y el talento de aquí es igual o mejor. La diferencia es que allá están los recursos están disponibles para utilizarse. Tenemos que seguir creando maneras, ¿no?, de crear los recursos aquí para que nuestros muchachos se puedan seguir desarrollando. Hassani, muy encarecidas gracias de mi parte, ¿verdad? La parte de Forest Sport Minds por habernos dado esta entrevista, ¿verdad? Sé que tu agenda está cargadita, especialmente que en estos días partes para Estados Unidos nuevamente, ¿verdad? Para empezar la encomienda ya mismo empiezan los sprint trainings, ¿verdad? Ya tienes que empezar a preparar todito para empezar a preparar a ese equipo de los Guardians. Muchas gracias por tu tiempo. Forest Sport Minds es tu casa. Siempre que necesites un micrófono, una voz, nosotros vamos a estar ¿verdad?, para ti. Así que siempre que la necesites, puedes venir. Esto ha sido todo con Hassani Torres, ¿verdad? Este ha sido Hermes González para Forest Sport Minds. No olvides seguirnos siempre, Facebook, Twitter, YouTube, aquí para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.